Entonces, teníamos este ejercicio. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Es un sistema de 3x3 y está en varios. Ahora aquí tienen que anotar algo interesante. Si se dan cuenta, podemos aplicar las propiedades de logaritmos que nos lleva a lo que es una suma de logaritmos a productos, pero recuerden que tienen que estar en la misma base. Si se dan cuenta, tenemos el doble de la base, o lo que sería la base elevada al cuadrado en cada ecuación. Entonces, lo que se hace es trabajarlo cada base como un exponente para así interpretarlo de otra manera. Si trabajamos el sistema, vamos a tener copiando el logaritmo de x en base 2 más el logaritmo. 4 puede ser expresado como 2 al cuadrado de y más el logaritmo de 2 al cuadrado de z, es decir, 2. Del siguiente sistema sería lo mismo, el logaritmo en base 3 de y más logaritmo en base 3 al cuadrado de z más el logaritmo en base 3 al cuadrado de x es igual a 2. Y finalmente del otro de la cosa logaritmo en base 4 de z. Aquí podemos expresar este 4 como 2 al cuadrado también, pero es más fácil dejarlo en 4 y solo expresar como 4 al cuadrado. Nos conviene dejarlo en 4 la base. Entonces vamos a tener logaritmo de x en base 4 al cuadrado más logaritmo en base 4 al cuadrado de y es igual a 2. Aplicando la propiedad de que el exponente de la base puede salir del logaritmo, tendríamos logaritmo en base 2 de x más, como saben, el exponente de una base va a salir en el denominador. Entonces nos quedaría logaritmo en base 2 de y más el logaritmo en base 2 de z. Perdón, aquí salía en un medio o el exponente de la base. Y esto es igual a 2. Luego vamos a tener logaritmo en base 3 de y más un medio del logaritmo en base 3 de z más un medio del logaritmo en base 3 coseno. Que está en base 4 del logaritmo en base 4 de y es igual a 2. Ahora, ¿por qué lo he puesto todo en la misma base? Porque recordemos que para aplicar o llevar de la suma o resta de logaritmos a producto o a un cociente, tienen que tener la misma base. Pero aquí nos estamos topando con un problema que es estos un medio. Y tenemos lo mismo acá y acá. Entonces simplemente se vuelve a aplicar la propiedad que es llevar lo que logaritmo en base a de b a c. Entonces podemos expresar como el exponente por el logaritmo. Simplemente vamos a hacer el proceso inverso, que es tomar un número o lo que multiplica el logaritmo por el exponente del argumento. Entonces nos quedaría, a ver,
logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de y elevado a un medio. Y más el logaritmo en base 2 de z elevado a un medio es igual a 2. De igual forma, en las otras vamos a tener lo mismo. Logaritmo en base 3 de y más logaritmo en base 3 de z a un medio más el logaritmo en base 3 de x a un medio es igual a 2. Y de la otra ecuación vamos a tener logaritmo en base 4 de z más logaritmo en base 4 de x a un medio y más el logaritmo. Ahora sí podemos aplicar las propiedades para llevar lo que es suma de logaritmos a producto, porque tenemos la misma base. Logaritmo en base 2 de x por y a un medio que es raíz de y por tal a un medio que es raíz de z. Y esto es igual a 2. Logaritmo en base 3 de y por raíz de z por raíz de x. Esto es igual a 2. Logaritmo en base 4 de z por raíz de x por raíz de y. Y esto es igual a 2. Ahora sí, una vez que tengan o si se dan cuenta, aquí ya podemos aplicar el concepto de logaritmo, que es elevar nuestra base a un exponente para obtener nuestro número. Entonces simplemente aplicamos el concepto de logaritmo y vamos a tener un nuevo sistema que ya va a estar sin logaritmos. De manera que nos va a quedar x por raíz de y por raíz de z es igual a 2 al cuadrado. Y por raíz de z por raíz de x es igual a 3 al cuadrado. Y z por raíz de x por raíz de y es igual a 4 elevado al cuadrado. Bien, este es nuestro nuevo sistema, que ya solo está en función de x, y z. Aquí mismo lo voy a poner, es igual a 4, es igual a 3 al cuadrado 9 y 4 al cuadrado 16. Bien, ahora es fácil ya resolver este sistema y solo tendríamos que ponerles nombres tal vez. 1, 2, 3. Vamos a hacer de 2 en 2. Vamos a dividir primero 1 y 2. Voy a dividir entre 2. De manera que vamos a tener x por raíz de y por raíz de z sobre y por raíz de z por raíz de x. Es igual a 4 novenos. Bien, aquí se puede simplificar raíz de z. Pero acá tenemos x raíz de x. Y tenemos y raíz de y. De manera que nos quedaría x menos un medio. Aquí vamos a tener raíz de x. Y y menos un medio. O bueno, y elevado a 1 menos un medio vamos a tener raíz de y. Es igual a 4 novenos. Vamos a ponerlo nuestro resultado en función ya sea de x o de y. Por ahora dejémoslo acá. Vamos a ver cuál nos conviene poner. Ahora vamos a dividir lo que sería 2 y 3. Tenemos y por raíz de z por raíz de x. Perdón, esto es x. Ya.
sobre z por raíz de x por raíz de y es igual a 9/16. ¿Ve? Sí, está bien. 9/16. Acá igual vamos a poder simplificar raíz de x. Nos quedaría raíz de y sobre raíz de z es igual a 9/16. 9/16. Ya, vamos a poner en función de x entonces. Si ponemos en función de x, de acá primero. De aquí tendríamos raíz de y en función de raíz de x, que nos daría 9/4 raíz de x. De acá vamos a tener raíz de z es igual a 16/9 de raíz de y, pero queremos en función de raíz de x, entonces va a ser raíz de z es igual a 16/9 por lo que era nuestra raíz de x, o bueno, raíz de y, 9/4 de raíz de x. 9/4 de raíz de x. Simplificando, nos daría 4. Raíz de z es igual a 4 veces raíz de x. Ya tenemos en función de raíz de x. Una nueva hoja. Perdón. O bueno, lo moveré a este lado, ¿sí, no? Y así no tengo que tener. Ya. Tenemos lo más importante que es aquí, raíz de y en función de raíz de x y raíz de x, o bueno, raíz de z en función de raíz de x. Ahora simplemente tenemos que reemplazar en cualquiera de estas tres ecuaciones, desde la 1 a las 2 a la 3, para obtener x. Y es lo que vamos a hacer. Ya, vamos a reemplazar en la 1. Tenemos raíz de y en función de raíz de x, que sería 9/4 raíz de x por raíz de z, que nos daba 4 veces. Raíz de z es igual a 4 veces raíz de x. 4 veces raíz de x. Raíz de x y esto es igual a 4. Bien. Aquí, si multiplicamos raíz de x con raíz de x, nos va a dar raíz de x al cuadrado, lo que es lo mismo que x. Entonces vamos a tener, simplificando este 4, vamos a tener x cuadrado es igual a 4/9. Lo que podemos expresar como x es igual a 2/3. 2/3. Aquí, siempre que trabajemos con logaritmos, recordemos que estamos trabajando para números reales positivos. Entonces, es por eso que aquí este cuadrado no va a pasar como una raíz de más y menos, sino simplemente con el signo positivo, porque recordemos que en nuestros logaritmos x es argumento. Es por eso que solo tomamos con el signo positivo. Bien, ahora ya tenemos x, solo nos quedaría reemplazar para obtener. Tenemos raíz de y es igual a 9/4 por raíz de x. 2/3. Raíz de 2/3. Tendríamos que elevar todo esto al cuadrado para obtener solamente y. Y es igual 9 al cuadrado. 9 al cuadrado. 9 al cuadrado
Bueno, 3 al cuadrado es 9. Entonces, esto elevado al cuadrado, 2 al cuadrado, elevado al cuadrado por 2/3. Entonces nos va a quedar y es igual a 3 al cubo, 2 al cubo. Lo que nos daría y es igual a 27 octavos. Bien. Finalmente solo nos queda z. Z es igual a 4 veces raíz de x, que era 2/3. O, bueno, raíz de 2/3 sería. Si lo elevamos al cuadrado nos va a quedar z es igual a 16 por 2/3. Entonces z es igual a 32/3. Listo. Ya hemos acabado este ejercicio. Si se dan cuenta, era simplemente aplicar el concepto de logaritmo y llevar lo que era nuestra suma a producto. O bueno, nuestro producto a nuestra suma a producto, está bien. Siempre tomen en cuenta la base de los logaritmos. Nunca lo olviden para aplicar las propiedades. Y eso sería todo en este ejercicio. ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Este ejercicio más y luego entramos a lo que es progresiones. Bien. Nos pide resolver el sistema, pero si se fijan, tenemos los logaritmos en los exponentes. Entonces tenemos que trabajar con los exponentes en primer lugar. Vamos a hacerlo en todo el sistema en conjunto. Ya aquí tenemos exponentes de los exponentes. Pero acá, tal vez valdría la pena que lo pongan así para que se den cuenta de que es exponentes del argumento del logaritmo y no de todo el exponente. No es de todo esto, sino simplemente es del argumento. Entonces vamos a aplicar. Tenemos 2. El exponente va a multiplicar por el logaritmo de x más y. Todo esto en raíz. Más 2 elevado, el exponente va a multiplicar por el logaritmo de 10x más 10y. Todo esto en raíz. Esto es igual a 80. De igual forma de la otra ecuación, vamos a tener 3 elevado a 4 por el logaritmo de x menos y. Todo esto en raíz, más la raíz de 3, 2 veces el logaritmo de 10x menos 10y. Estos exponentes están multiplicándose. Y esto es igual a 54. Ya. Aquí, recuerden cuando tengamos un exponente, digamos, elevado a b y elevado a c. Es lo mismo cuando sus exponentes se multiplican. Entonces, tal vez valdría la pena expresarlo esto de distinta forma. O si no, simplemente aplicar concepto de una raíz, digamos. Entonces, b. Vamos a tener a elevado a b sobre 2. Si la raíz es cuadrada. Eso es lo que vamos a hacer mejor. Entonces vamos a tener 2 elevado a 4 por el logaritmo de x más y sobre 2. Más 2 elevado a 2 por el logaritmo. Aquí, aquí si se dan cuenta tenemos 10 veces x más 10 veces y. Si factorizamos el 10, vamos a tener 10 por x más y.
todo esto sobre 2. De la otra ecuación, de igual forma, 4 veces logaritmo de x menos y sobre el índice de nuestra raíz, que es 2, y más 3 veces elevado al 2 veces el logaritmo de 10 por x menos y sobre 2. Ajá, esto igual a 80 y esto igual a 54. Bien, Ok. tenemos eso. ¿Sí? ¿El signo de la segunda ecuación no es negativo? Ah, gracias. Muchas gracias. Esto es negativo. Gracias, muchas gracias. Bien. Para que no nos confundamos, esto es 80. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, se va a simplificar y nos va a quedar solo los 2 y los 3 sin raíz. Esto con esto. Bien. Vamos a hacerlo por partes y trabajando todo el sistema en conjunto. Nos va a quedar 2 elevado al logaritmo de x más y más 2 elevado al logaritmo. Aquí tenemos lo que es un producto. Entonces podemos expresarlo como una suma. Nos va a quedar logaritmo de 10 más el logaritmo de x más y. Y esto es igual a 80. De igual forma, nos va a quedar 3 elevado a 2 veces. Aquí me faltó copiar el 2. 2 veces el logaritmo de x menos y más, perdón, menos 3 elevado al logaritmo de 10 más el logaritmo de x menos y es igual a 54. Tenemos aquí un logaritmo en base 10 de 10. Esto es 1. Bien, nos va a quedar 2 veces el logaritmo de x más y más. Aquí ya hemos simplificado bueno, recuerden la propiedad de exponentes o de teoría de exponentes. Cuando tengamos la misma base y se está multiplicando, los exponentes se van a sumar. Es lo que tenemos acá. Entonces vamos a expresarlo como el producto simplemente. 2 elevado a 1, que no lo vamos a escribir, por 2 elevado al logaritmo de x más y es igual a 80. De igual forma, aquí vamos a tener 3, 2 veces logaritmo de x menos y, menos 3 por 3 elevado al logaritmo de x menos y es igual a 54. Acá podríamos hacerlo de una forma directa, si es que nos damos cuenta rápido, o simplemente podemos aplicar un cambio de variable. Si se dan cuenta, en la ecuación tenemos 2 veces el logaritmo de x más y 3 elevado al logaritmo de x menos y. Vamos a aplicar un cambio de variable para que se entienda. Cambio de variable. Vamos a decir que 2 elevado al logaritmo de x más y es igual a 1 y 3 elevado al logaritmo de x menos y es igual a b. Entonces vamos a tener un sistema, si se dan cuenta, de la ecuación cuadrática. Más 2u es igual a 80. B al cuadrado menos 3b es igual a 54. Y simplemente nos queda resolver estas ecuaciones cuadráticas por separado. Vamos a tener u cuadrado más 2u
menos 80 es igual a 0. Y b cuadrado menos 3b menos 54 es igual a 0. Bien, podemos hacerlo por separado. U cuadrado más 2u menos 80 es igual a 0. Multiplicamos aspa y nos va a tener u por u por dos números que multiplicados nos den 80 y además restados o sumados positivo 2 serían 18. 10 y 8. Nos conviene que el 10 sea positivo y el 8 negativo. Verificando 10u, perdón. 10u menos 8u nos da 2u positivo. Esto se factoriza como u más 10 y como u menos 8 es igual a 0. Ya. Aquí vamos a hacer lo del b más, ¿sí? B al cuadrado menos 3b menos 54 es igual a 0. Ya. Aplicando aspa vamos a tener b por b. 54, dos números que nos den multiplicados 54 y además sumados o restados 3. 9 por 6. 9 por 6. Nos conviene que el 9 sea negativo. Menos b más 6b. Nos queda menos 3b. Está correcto. Entonces esto nos daría b menos 9 y b más 6 es igual a 0. Bien. Ahora siempre, nunca olviden volver al cambio de variable. Aquí vamos a tener lo que serían dos opciones, pero acá recuerden algo. Bueno, aquí vamos a tener dos respuestas. Cuando u va a ser igual a menos 10 y cuando u va a ser igual a 8. Pero acá, un logaritmo en base 10 al menos nunca nos va a dar un número negativo. Además, recuerden que es un número positivo elevado a un logaritmo. Entonces es casi imposible o es inexistente la posibilidad de que nuestro u sea un número negativo. Lo mismo pasa con nuestra b. Aquí vamos a tener b igual a 9 y b igual a menos 6. No puede darnos una respuesta negativa por el simple hecho de que tiene que ser un número positivo. No se va a dar el caso de que esto pueda hacer que el 3 nos dé un número negativo. Entonces esto es algo de criterio. Bien, un momento. Voy a recorrerlo. Bien. Entonces, como ya tenemos nuestros valores de u y b, tenemos que volver a cambiar variable. Habíamos dicho cuando u sea igual a 8, vamos a tener 2 veces el logaritmo de x más y es igual a 8. Es igual a 8, que es lo mismo que 2 al cubo. Cuando b es igual a 9, ¿está bien? No, sí, b es igual a 9, vamos a tener 3 elevado al logaritmo de x menos y es igual a 9, que es lo mismo que 3 al cuadrado. Como tenemos las mismas bases, los exponentes se van a igualar. Nos va a quedar logaritmo de x más y es igual a 3. Y logaritmo de x menos y es igual a 2. Aquí aplicamos simplemente el concepto. Vamos a tener que x más y había sido 10 al cubo. Y x menos y había sido 10 al cuadrado. Que esto es lo mismo que
Bueno, lo vamos a dejar por ahora en 10 para que se nos sea más fácil. O bueno, aquí puede ser 10 por 10 al cuadrado, así. Si restamos estos dos, o bueno, si sumamos, tendríamos 2x es igual a 10 más 1, 11, por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado nos quedaría x es igual a 11 por 10 al cuadrado, que es 100. 100 partido en 2 nos da 50. Entonces, x había sido 550. Y nuestra y simplemente la obtenemos de reemplazar en cualquiera. 550 más y es igual a 100.000. Y sería acá. 10 al cubo. Entonces y nos da 450. Y con eso ya hemos obtenido los valores de x y y. Y como eran argumentos, son positivos y está bien. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es progresiones. Nos hemos tardado mucho en esto. Ya, tenemos progresiones. ¿Quién debido llevar con el ingeniero tanto la aritmética como la geométrica? Entonces vamos a resolver ejercicios. Si se dan cuenta, progresiones simplemente es plantear el problema y aplicar las fórmulas, ya sea hallar el término enésimo o la suma de los términos, la razón. Normalmente lo que nos piden son las razones y hallar un término o la suma de los términos. Entonces se basa en eso. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, en la progresión aritmética, cuyo término principal es 3, tenemos un término intermedio que es 30 y un término final que es b. Dice, el número de términos comprendidos entre 3 y 30, entre estos dos, es igual al número de términos comprendidos entre estos dos. Cuando nos dicen eso, quiere decir que este término es el término central. Ya, la suma de todos los términos, aquí nos está hablando de todos los términos que van desde 3 hasta b. La suma es igual a 570. Nos pide hallar la razón. Bien, vamos a plantearnos entonces, vamos a separarlo lo que sería en dos progresiones aritméticas para que se entienda. Vamos a tener una primera progresión aritmética que va de 3 a 30, de 3 a 30, y la segunda que va de 30 hasta b. Esta es nuestra primera progresión aritmética y la segunda. Bien, aquí vamos a identificar los términos. Aquí vamos a tener nuestro primer término. Bueno, no sé qué terminología usan. Yo uso con A. Bueno, creo que también le ponen T. Es lo mismo. Simplemente recuerden que es el primer término. Nuestro primer término es igual a 3. Y nuestro término enésimo le vamos a llamar n a los puestos que hay de acá hasta 30 y de acá de 30 a b. Esos son los números de términos. Entonces aquí, no sé qué, una n mayúscula le voy a poner, ¿sí? Porque no es lo mismo. Y tampoco n va a ser igual a n más n. No, está mal. Porque recuerden que estamos tomando en cuenta este término de 30 y eso hace fallar esta operación de que es igual a n más n. Entonces no es lo mismo. Vamos a tener nuestro término enésimo que es 30. Aquí vamos a tener nuestro primer término que es 30 y nuestro último término que sería p. Nos dice que la suma de los n términos que van de toda la progresión aritmética, entonces nos dice que la suma de los n términos es igual a 570. Recordando la ecuación de una suma de una progresión aritmética o de los términos de una progresión aritmética, es igual al primer término, que vamos a tomar aquí la progresión total, por favor.
De la progresión total sería nuestro primer término 3 y nuestro último término b. Tendríamos el primer término más el último término sobre 2 por el número total de términos, n. Hasta aquí esa ecuación. Bien, n. Acá vamos a expresar nuestro término 30. O bueno, recuerden, sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por nuestra razón. Podemos expresar esta ecuación de a sub n es para cualquier término, no solo para hallar el último. Entonces vamos a hallar nuestro término central. Tendríamos a sub n es igual a sub 1, que es 3, más n menos 1, que no sabemos, n, n lo vamos a llamar menos 1 por nuestra razón. Y de aquí, de igual forma, podemos hallar de la otra progresión. Esta la vamos a llamar P A1, A1, 2. Bueno, aquí vamos a tener de la otra progresión P A2 nuestro término enésimo, que sería nuestro primer término, que es 30 más n menos 1 por nuestra razón. La razón en ambas progresiones va a ser la misma, solo lo estamos dividiendo en 2 para que se entienda. Entonces vamos a tener, además, este término era 30 y este término era igual a b. Podemos restarlos para obtener b, porque se va a simplificar n menos 1 por la razón. Entonces sí, valdría la pena restarlos. Si los restamos, o bueno, los voy a volver a anotar. Vamos a tener 3 más n menos 1 por n es igual a 30. Y 30 más n menos 1 por n igual a b. Si los restamos, vamos a tener 27. Estos se van a simplificar, es igual a menos 27, sería 30 menos b. 30 menos b. 30 menos b. Entonces de aquí vamos a obtener que b había sido igual a 57. Y eso nos ayuda de mucho, porque ya tenemos nuestro término final de la progresión aritmética total. Y si se dan cuenta, acá nos hacía falta b y lo vamos a reemplazar ahí. Entonces vamos a tener 3 más b, que es 57. 57 sobre 2 por n es igual a 570. De aquí vamos a tener que esto es 60. 60 medios nos da 30. Entonces n es igual a 57 tercios, que es lo mismo que 19. 57 tercios, que es igual a 19. Ahora, este es el número total de términos que van desde 3 hasta b, que es 57. ¿Qué nos pedía la razón? Para hallar la razón, podríamos aplicarlo en cualquiera de estas dos. Pero recuerden que no tenemos este número n. Ahora sí, aquí tal vez es algo de lógica, práctica, algo de criterio. Este número totales van desde 3 hasta 30 y hasta b. Este número n de 19 cuenta todos los términos, pero nosotros solo necesitamos desde acá hasta acá.
no podemos decir que este n es igual a n medios. Eso es incorrecto. Porque un número de términos no puede ser 19 medios. Tiene que ser un número entero. Entonces, de aquí viene tal vez un poco de... ¿Cómo les explico esto? Si trabajamos con un número pequeño, digamos, solo por ejemplo, si fuera cinco términos, entonces vamos a tener, por ejemplo, A1, A2, A3, A4 y A5. Esos son nuestros 5 términos. Pero tenemos un término intermedio que estaba contando. Entonces vamos a buscar este ejemplo, lo que sería n más 1 medios. Ese sería nuestro número de términos que van hasta el término intermedio. Bueno, de este pequeño ejemplo hemos sacado esa deducción, porque si sumamos, digamos, 5 más 1 nos va a dar 6. 6 dividido entre 2, 3, entonces sí está correcto. De igual forma funciona para esta progresión que tenemos. Entonces vamos a decir que nuestra n había sido igual a nuestra n mayúscula más 1 sobre 2. De manera que es 19 más 1 medios es igual a 10. 10 términos tenemos en total que van desde el primero hasta el término intermedio. Como ya tenemos n, podemos hallar la razón reemplazando en cualquiera de estas dos ecuaciones. De estas dos de acá. Vamos a reemplazar en la primera. Tenemos 3 más n menos 1, 10 menos 1 por r es igual a 30. Aquí nos va a dar 9. 9r es igual a 30 menos 3, 27. Entonces nuestra razón había sido 3. Ya hemos hallado la razón y es lo que nos pedía. Acá, esto recuerden que es por condición del problema. Estos dos números de términos son iguales porque nos dicen acá, es igual a los comprendidos entre. Eso es por condición del problema. Sería muy distinto si no nos dijeran eso en el enunciado. Bien, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Ninguna? Vamos a pasar entonces al siguiente. Bien, el siguiente ejercicio dice escribir dos progresiones aritméticas. Ya. Escribir dos progresiones aritméticas de 3 términos, cada una tal que la razón de una sea igual al primer término de la otra. Y la suma de los términos de una de ellas es 21. La multiplicación, aquí está el enunciado un poco confuso. Acá. De la otra. Y la multiplicación de esos dos términos es igual a la suma de todos los términos de la otra. Y además aquí, si no me equivoco, en el examen de Cilia, esto es de un examen, es igual a 21, creo. Ambas sumas de las progresiones son 21. Entonces, este enunciado debería decir eso. La suma de todos los términos de una de ellas es 21. Bien, nos pide armar dos progresiones aritméticas. Entonces vamos a plantear primero una progresión aritmética. Progresión aritmética 1. Que va a constar de 3 términos, A1, A2 y A3. Nos dice, de acá vamos a tener que n va a ser igual a 3. Tal que la razón de una sea el primer término de la escrita progresión aritmética, B1, B2, B3. Nuestro número de términos es igual a 3. Y esto es del enunciado. Tal que la razón de una, aquí vamos a tener R1, R2. La razón de una va a ser el primer término de la otra. Y la suma de todos los términos Sn es igual a 21.
Además, la multiplicación de sus dos primeros términos es igual a la suma de los términos de la otra. La multiplicación entonces sería B1 por B2 es igual a 21. B1 por B2 es igual a 21. Ya, ahí tenemos lo que hemos sacado del enunciado. Entonces tenemos que trabajar con esto. De acá vamos a tener primero esto. Siempre que tengan varios términos, es mejor si lo expresan en función de uno. En este caso es más fácil expresarlo en función del primer término. Normalmente siempre lo expresamos en función del primer término. Entonces vamos a tener 21 sobre B1. Bien, vamos a trabajar con lo que nos dice que es la suma de los números de términos. Y esto viene de la progresión aritmética 1, digamos. Vamos a tener la suma de los números de términos es igual a 1 más A3 sobre 2 por el número de términos, que en este caso sería 3. Pero acá, A3 puede ser expresado en función de A1 como n-1, que es 3 menos 1 por nuestra razón, era 1. Nuestra razón era 1, pero recordemos del enunciado que esto es igual a B1. Entonces va a tener A1 más 3 menos 1, 2, B1. 2 B1. Reemplazando acá, esto es 3. Reemplazando acá vamos a tener que había sido A1 más 2 B1 sobre 2 por 3 es igual a 21. Y aquí, si sumamos, nos va a dar 2A1 más 2B1. Significa el denominador, entonces va a ser A1 más B1 es igual a 21 sobre 3, que va a pasar a dividir. Nos va a dar 7. A1 más B1 es igual a 7. Ya hemos hallado una ecuación. Entonces, la siguiente pregunta, que es B1, B2 y B3. Acá diferencia en que no nos han hablado de las razones y solo tenemos esta relación. Vamos a trabajar con la progresión 2. Progresión 2. ¿Dónde estamos? Progresión 2. Bien, recordemos que acá. Bueno, aquí le hace una parte, le hace falta al enunciado una parte, pero se refiere bueno, aquí debería decir de las dos progresiones. De las dos progresiones, la suma es 21. Eso creo que le hacía falta al enunciado. Lo voy a anotar acá. SPA2 es igual a 21. Eso no debería estar escrito en el enunciado. Creo que no lo he copiado bien. Entonces vamos a tener nuestra suma de la progresión 2, que va a ser igual al primer término, perdón, esto es B, B1 más B3 sobre 2 por 3. Pero aquí sabemos que B3 es igual a B1 más n-1 por la razón 2. Vamos a tener que B3 es igual a B1 más 2 veces la razón 2. Vamos a tener ese 2 es igual a B1 más B1, 2B1 más 2R2 sobre 2 por 3. Y además esto era 21. Entonces nos va a quedar B1, B1 más la razón 2 es igual a 7. Tenemos aquí otra ecuación. Como no tenemos la razón, acá
acá, podemos recordar que para una progresión aritmética simplemente tenemos el primer término, el segundo término más la razón, el tercer término dos veces la razón y así sucesivamente. Entonces, la razón podemos expresar como el segundo término menos el primer término. Recordemos aquí, B2 es igual a 21 sobre B1. Esto es 21 sobre B1. Entonces vamos a tener B1 más 21 sobre B1 menos B1 es igual a 7. Se simplifican estos dos y nos va a quedar que B1 había sido igual a 3. De aquí podemos hallar B2. B2 es igual a 21 sobre B1 que es 7. Perdón. ¿Estoy bien? Sí. Esto es 3, perdón. Entonces B2 es igual a 7. B2 es igual a 7. La razón, al ser una progresión aritmética, es igual a 7 menos 3 es igual a 4. Entonces, de esa forma tenemos el tercer término, que sería 7 más 4 es 11. Entonces ya tenemos nuestra progresión aritmética 2, que había sido 3, 7 y 11. Y 11, 11. Esta es nuestra progresión aritmética 2. Nos queda ya la progresión aritmética 1. Aquí tenemos que la razón de la progresión aritmética 1 es igual a B1. Es igual a B1, en este caso sería 3. Nuestro primer término. De acá podemos sacar A1. A1 es igual a 7 menos B1, que sería 3. Entonces nuestro primer término sería 4. A1 es igual a 4. Perdón. Un momento. Ya. Nuestro primer término es igual a 4. Como tenemos nuestra razón, nuestro segundo término es 4 más 3 es 7. Nuestro tercer término es 7 más 3, que es 10. Y de esa forma obtenemos nuestra progresión aritmética 1, que había sido 4, 7 y 10. Revisando las condiciones, habíamos dicho que en una de ellas la multiplicación de los dos primeros términos es 21. Entonces está bien. La suma de todos sus términos nos daba 21. Suma es igual a 21, está bien. Y en el otro caso igual, la suma es igual a 21. Por eso que aquí les dejo en el enunciado. No es solo de una de ellas la suma es 21, sino de ambas. Porque en todo caso no hubiéramos podido aplicar esta ecuación. Ahí está. Bien, este ejercicio ya está resuelto. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Dios, tenemos media hora. Como no hay dudas, vamos a pasar al siguiente. Ya, este más haremos de progresión aritmética. Bien, dice, un estudiante lleva ahorrando durante el presente mes la suma de 790 bolivianos y tiene un total de 9.750 ahorrando en un banco, economizando cada vez de 20 bolivianos más que el mes anterior. ¿Cuántos meses lleva ahorrando y cuánto ahorra el primer mes? Esto es una progresión aritmética. Nos da esta suma que sería nuestro término final, A sub n. También nos da la sumatoria total y nos da nuestra razón, 20. Bien, aquí vamos a expresar, entonces vamos a tener A sub n había sido 790 bolivianos. Nuestra suma de los n términos, 9.750. Y nuestra razón había sido 20.
Bien. Que el mes anterior. ¿Cuántos meses lleva ahorrando? Nos pide el número de términos. ¿Y cuánto ahorra el primer mes? Nos pide el primer término. ¿Me disculparían un minuto, por favor? Enseguida vuelvo. Perdón, chicos, ya volví. Muchas gracias. A ver, bien. Estábamos en que nos pide el número de términos y el primer término. Aquí, como nos da la razón, solo nos faltaría el número de términos. Si te expresamos en la ecuación del término enésimo, tendríamos el primer término más n-1 por la razón que en este caso es 20. Y además sabemos que nuestro término enésimo es 790. Tenemos incógnitas a 1 y a n. Esa es nuestra primera ecuación. Pero tenemos además la suma del número de términos. Es igual al primer término, que es 790, más nuestro término enésimo. Perdón, aquí está mal. En nuestro primer término más el término enésimo sobre 2 por n. Y además esto es igual a 9750. Y aquí vamos a tener otra ecuación. A 790 por n es igual a 9750 por 2. 0, 0, 14, 15, 18, 19. 19.500. Aquí podemos, ¿dónde está nuestra ecuación? De aquí podemos obtener a sub 1 en función de n. Entonces va a ser a sub 1 es igual a 790 menos 20, no, más 20 menos 20n. Y así sería. A sub 1 es 810 menos 20n. Eso lo vamos a reemplazar acá. Entonces vamos a tener 810 menos 20n más 790. Todo esto por n es igual a 19.500. Sumando, nos va a dar este 10, pasa a sumar 800 más 800, 1600. 1600 menos 20n por n es igual a 19.500. Si lo dividimos entre 10, se van a anular estos ceros. Si lo dividimos entre 2, nos va a quedar 80. Aquí 1. Y aquí nos va a quedar 19.500, o bueno, 1950 entre 2, 975. Nos va a quedar 80 menos n por n es igual a 975. Finalmente, si lo llevamos todo a un lado de la ecuación y además multiplicamos n cuadrado menos 80n más 105 es igual a 0. Y aquí tenemos entonces dos posibilidades. Le aplicamos aspa n por n, 975. Tendríamos que sacar los números que son divisibles entre 975, pero son 60 y 15, o 60 y 15, 65 y 15. A ver, si multiplicamos es 650.
Sí, da 975. Entonces vamos a tener sumados dan 80. Menos 65n menos 15n nos da menos 80n. Entonces está bien. De acá tenemos dos posibles respuestas. O bueno, n menos 65 y n menos 15 igual a 0. Cuando n sea igual a 65 y cuando n sea igual a 15. Hay que ver cuál de estas dos es la que nos sirve. Entonces tendríamos que llegar a nuestro primer término. De acá ya lo tenemos despejado en función de n y es directo, vamos a reemplazar. Eso no es igual a 810 menos 20 veces n. Cuando n sea igual a 65, cuando n sea igual a 65 y cuando n sea igual a 15. Cuando n sea igual a 15. N igual a 65, n igual a 15. Si se dan cuenta, este número es mucho mayor a este, entonces nos da un número negativo. Nuestro primer término no puede ser negativo. ¿Por qué? En realidad sí puede, pero analicemos el problema y nos dice que el estudiante lleva ahorrando. Entonces, si no puede ahorrar un valor negativo en primer lugar, sería una pérdida. No es coherente, por lo tanto, esto no existe. Entonces, nuestra única opción sería cuando n es igual a 15, por lo tanto, nuestro primer término había sido 810 menos 20 por 15, que nos da 510. 30, 300, sí, 510. Bien, nos pedía entonces de respuesta el número de términos n igual a 15. Nuestro primer mes ahorrando, 510 bolivianos. Bien. Como han visto, al plantear los ejercicios de una progresión aritmética no son complicados, simplemente es aplicar. Un momento, por favor. Mm, mm, Ya. Entonces, ¿alguna duda sobre este ejercicio de progresión aritmética? ¿No hay dudas? Progresión aritmética es fácil de entender si se dan cuenta. Solo es aplicar los conceptos y las fórmulas. Muy bien. Mm, ah, ya. Chicos, el ingeniero me acaba de escribir y me pide que les comunique que hoy pasarán clases a las 7 de la noche. Es su clase recuperatoria. Tomen en cuenta, por favor, asistan a la clase recuperatoria del ingeniero hoy a las 7 de la noche. Yo creo que el ingeniero ya lo va a publicar o lo va a abrir el enlace o programar la clase ya en el grupo de Teams. Entonces, continuemos. Mm, Ya sí lo va a programar el ingeniero la clase a las 7 y va a ser por Teams. Listo, chicos. Por favor, recuerden la clase recuperatoria. Bien, tenemos 20 minutos y no tenemos... Ay, Dios mío. Tenemos preparados 10 ejercicios y nos quedan 20 minutos y nos vamos en el 4. Pasemos a una progresión geométrica, si no.
Bien, no, esta es aritmética. Mm, esta es geométrica, creo. Durante el mismo número de días. Ya. Las aritméticas. ¿Cuándo es su examen? Perdón, ¿es este sábado? Este domingo es su examen, ¿verdad? El domingo. El domingo. No creo que acabemos de resolver todos estos ejercicios. ¿Les gustaría pasar el sábado para poder acabar los ejercicios? Vamos a hacer uno de progresión geométrica, tal vez dos, y para el sábado voy a tener más ejercicios de progresión. ¿Les parece que pasemos el sábado? O si no, les envío el resto de los ejercicios resueltos eh, en la carpeta de auxiliatura, lo puedo colgar. ¿Qué prefieren? ¿Pasamos o no pasamos el día sábado? ¿O van a estar muy, muy estresados con el examen? Bueno, podrían pensarlo hasta final de la clase y me dicen, por favor. Bien, bien, vamos a hacer este ejercicio que es de una progresión geométrica. Nos dice, durante el mismo número de días se han sacado de dos tanques A y B. Vamos a tener dos tanques, nuestro tanque A y nuestro tanque B. ¿No? Estos son nuestros dos tanques, A y B. Cantidades diferentes de agua. De A se sacó el primer día 4 litros. No, perdón, 1 litro. 1 litro. 4 litros del segundo día. 4 litros del segundo día y 16 litros del tercer día. De B se sacó 2 litros del primer día. 2 litros el primer día. 4 litros el segundo día. Y el tercer día 8 litros. Y así sucesivamente. Es decir, esto va a seguir. Si en total de A se sacaron nuestro SN de A, debe ser igual a 1239. Más que de B. Más que de B. Más que de B. ¿Cuántos litros se sacó en el último día en A? Nos pide el último día, que sería el día enésimo de A. ¿Cuánto es el último valor de litros sacados? ¿Por qué ahora esto es una progresión geométrica? Si se dan cuenta, cuando tenemos una progresión aritmética, tenemos nuestro primer término, mandarle la razón. En este caso, supongamos que no sabemos qué es, no sabemos si es una progresión aritmética, no sabemos si es geométrica. Tenemos nuestro primer término del tanque A, que es 1, más nuestra razón, que no sabemos cuál es. Del segundo día, o bueno, esto es para el segundo día. Para el tercer día tenemos A1 más 2 veces la razón 1. Vamos a tener nuestro término 1 más 2 veces esta razón. Si se dan cuenta, acá tendríamos que hacer esto. En todos estos se va sumando a la razón. A1, A1 más R, A1 más 2R. O lo que es lo mismo, el término anterior más la razón. Se va a ir sumando a la razón, entonces nos debería dar lo mismo. Restar estos dos debería ser lo mismo que restar estos dos. Si restamos 16 menos 4 nos va a dar 2, pero no nos da lo mismo si restamos 4 y 1. Entonces, desde ahí partimos de que no es una progresión aritmética. Es así como se dan cuenta. Al menos si nos dan los términos, es fácil darse cuenta que es una progresión geométrica. Y la razón es fácil de hallar. Vamos a armar primero nuestra progresión geométrica del tanque A. Vamos a tener nuestro primer término, que es 1, nuestro segundo término, que es 4, y nuestro tercer término, que es 16. Nuestra progresión geométrica del tanque B
Nuestro primer término es 2, nuestro segundo término es 4 y nuestro tercer término es 8. Acá. Si se dan cuenta, esto va en este sentido, es decir, es una progresión geométrica creciente, cuya razón va a ser mayor a 1. Entonces, ¿cómo hallamos la razón? Simplemente podemos dividir los términos. El término 2 sobre el 1, esta es nuestra razón. Y nuestro tercer término sobre el 2. Si se dan cuenta, nos da lo mismo y es 4. De igual forma en esta progresión. Nuestra razón es 4 sobre 2, que debería ser lo mismo que 2 sobre 4, y esto es 2. Ya tenemos nuestras razones de las progresiones. Ahora simplemente nos quedaría hallar en función de la suma. Vamos a hallar primero nuestra suma del tanque A. Es igual al primer término. Bueno, lo voy a seguir trabajando con A. Nuestro primer término por nuestra razón elevado a n menos 1 sobre la razón menos 1. Como es del tanque A, esto sería la razón 1. Y como es nuestro primer término, vamos a reemplazar, esto es 1. No lo vamos a escribir, se sobreentiende. Vamos a tener 4 elevado a n menos 1 sobre 4 menos 1. Nos va a quedar 4 elevado a n menos 1 tercio. Ahora del tanque B lo mismo. Vamos a tener nuestro primer término, que en este caso sería 2, por nuestra razón que es 2 elevado a n menos 1. Sobre la razón menos 1 es igual a 2 por, si lo multiplicamos vamos a tener 2 por 2 elevado a n menos 2. Ahora simplemente nos quedaría reemplazar acá, en esta ecuación. Ya vemos el asterisco. Nos va a quedar del tanque a 4 elevado a n menos 1 tercios. Es igual a 1239 más 2 por 2n menos 2. Si pasamos a primero reserva las operaciones. 4n menos 1 tercios es igual a 1239 menos 2 nos da 1237 más 2 por 2n. Aquí estoy escribiendo mal, esto es menos 1. Vamos a pasar el 3 a multiplicar. Nos quedaría 1237 por 3. 1237 por 3 más 2 por 3, 6 por 2n. Esto nos da 1. A ver, un ratito. No, esto es 1237. Un momento, ¿he copiado bien? Sí, está bien. Ya. 1237 menos 1 nos da 3 por 7, 21. 3 por 3, 9, 10, 11. 3 por 1200, perdón, 3711 nos da. Sí, está bien. Aquí vamos a tener 4 en este uno va a pasar a sumar y nos va a quedar 3712 más 6 por 2n. Recuerden que esto puede ser expresado como 2 elevado a 2n, entonces tendríamos una ecuación cuadrática pasando al otro lado por 2n menos 3712 igual a 0. Si aplicamos aspa, esto podemos factorizar como 2 elevado a n menos 58 por 64 menos 64 y 2n menos 58. Como les dije, tendríamos que hacer esto. Mitades, una, o bueno, una, 8
6, 11, 5. Ahí está, 1851 sería su mitad. De esa forma tendríamos que ir descomponiendo el número para hallar esos valores de acá. Pero para no perder el tiempo lo estoy haciendo de manera directa. Bien, aquí tenemos dos opciones. Cuando 2n es igual a 64, que es lo mismo que 2 elevado a la sexta, o cuando 2n es igual a 58. Acá no hay número que nos dé 2 elevado a cualquier número, no nos va a dar 58. Es por eso que esto se descarta. Ahora, ¿por qué? Puede que sí nos dé 2 elevado a un número fraccionario, digamos, a sobre b. Puede que sí nos dé un número fraccionario, nos dé 58, pero nos está pidiendo, si comparamos, n es el número de términos y n no puede ser un número fraccionario. Es por eso que este resultado se descarta. Y se trabaja con n igual a 6. Nos pedía el término final de la tanque A. Entonces, acá vamos a hacer eso. Nos pide el término final del tanque A, que es una progresión geométrica. Es igual al primer término, perdón, al primer término por la razón elevado a n menos 1. De la progresión geométrica tenemos a sub 1 es igual a 1, por nuestra razón que era 4 elevado a n menos 1, 6 menos 1. Sería 4 elevado a la quinta. Entonces el último día han sacado 1024 litros. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, si se dan cuenta, lo mismo que la progresión geométrica, o bueno, que la progresión aritmética, necesitamos, para hallar cualquier término necesitaríamos el primero y la razón. Y para hallar la suma necesitaríamos el número de términos, el término final. Bueno, perdón, la razón y el primer término. En eso consiste la progresión geométrica. Si se dan cuenta, no es difícil, solo es aplicar los conceptos, el término enésimo o la suma de términos. Bien, vamos a hacer otro ejercicio de progresión geométrica. Este ejercicio es interesante, pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque es más literal. A ver, una pelota se deja caer a una altura de 8 metros. Este ejercicio vamos a hacer, por favor. No sé si he entrado el anterior. No, creo que este no ha entrado, pero es un ejercicio un poco típico de progresiones geométricas. Y es porque es para pensar. Bien, nos dice acá. Ya, entonces nuestra pelota. Una pelota se deja caer desde una altura de 8 metros. Esta va a ser nuestra distancia inicial, 8 metros. Tras cada rebote con el piso, llega a la mitad de la altura anterior. Este va a ser nuestro piso. Y esta va a ser su trayectoria. Va a bajar y va a empezar a rebotar, pero va a llegar a la mitad de la altura anterior. Entonces esta va a ser su secuencia. Hasta la mitad, hasta detenerse. Entonces dice, tras cada rebote con el piso, llega a la mitad de la altura anterior. Gráficamente, digamos que esto es H. Esto va a ser H medios. Esto va a ser H medios sobre 2, H cuartos. Aquí H medios, o bueno, H cuartos sobre 2, H octavos. Y así sucesivamente va a ir rebotando hasta que se va a detener.
Nos pide la distancia total recorrida por la pelota hasta el último rebote. Distancia total. Acá tenemos dos escenarios. Cuando la pelota va a rebotar y va a ir en subida y cuando la pelota va a bajar. Eso, la suma de lo que recorre en su vida más lo que recorre en su bajada es la distancia total que va a recorrer la pelota. Tenemos que partir de ahí. Ahora, vamos a trabajar con una progresión geométrica, porque así se dan cuenta, aquí va a ir alcanzando la altura, la mitad del anterior, la mitad del anterior y la mitad del anterior. Vamos a trabajar primero en los dos escenarios. Vamos a poner primero en la subida y luego en la bajada. En la bajada. Vamos a tener en la subida, primero vamos a contar desde nuestro primer término que va a subir, va a ser este. La distancia que va a recorrer en la primera subida va a ser igual a 4 metros, que es la mitad de lo que ha comenzado cuando ha caído. Además, en la bajada, nuestro primer término sería 8 metros, que es la altura desde la que ha sido arrojada la pelota. Ahora, casi se dan cuenta, tanto para la subida como la bajada, nuestra razón es un medio. Un medio. Un medio. Porque partiendo desde la subida aquí vamos a tener el h medios. He dicho que cada vez que bote o rebote la pelota va a llegar a la mitad de la altura. Y esto es h medios sobre 2, que es lo mismo que h cuarto. Entonces tenemos la misma razón para la subida y para la bajada. Si hallamos nuestra suma de la subida, vamos a tener nuestro primer término 4. Por nuestra razón, acá. Les había dicho que el anterior ejercicio era una progresión geométrica creciente, es decir, su razón era mayor a 1. Pero ¿qué pasa cuando nuestra razón es menor a 1? Esto es una progresión geométrica decreciente infinita. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a acabar. Entonces, hay una fórmula para este tipo de progresiones que nos relaciona el primer término para la suma de los términos, que es el primer término sobre 1 menos la razón. Esta es la fórmula para este tipo de progresiones y es la que vamos a aplicar en este caso porque hemos visto que es decreciente y además de que es infinita. Vamos a tener nuestra suma de distancias en subida. En la subida es igual al primer término, 4 sobre 1 menos la razón. De igual forma, para la bajada, nuestro primer término es 8 sobre 1 menos la razón. De manera que vamos a tener 4 sobre 1 medio es igual a 8. Y la distancia de bajada es igual a 8 sobre 1 medio, que es 16. Finalmente, nos pide la distancia total recorrida, que es la suma de ambos, tanto de subida como de bajada. Entonces, nuestra distancia total que he recorrido, la pelotita había sido 24 metros. No sé si lo han visto o han visto esta ecuación con el ingeniero. Lo más probable es que sí. ¿La han visto? Es para una progresión geométrica indefinida. Bien. Eh, 10:32. ¿Pudieron pensarlo
sobre la clase. Lo reprobé, gente, ya me vi. Ah, no, chicos, no piensen eso. Eh, si el primer parcial les fue mal, en este parcial pueden recuperar. Y si se dan cuenta, no son difíciles los ejercicios, solo es aplicar los conceptos y las fórmulas. Ahora sí, en este tema, que es el último que hemos avanzado de progresiones, tienen que tomar en cuenta, tal vez es un tema que recién lo han visto esta semana. Entonces aseguren los ejercicios que hemos resuelto, que han sido más de trigonometría. Pueden asegurar los ejercicios de trigonometría, logaritmos. ¿Y qué más entra en ese parcial? Mm, sistemas de logaritmos. Pueden asegurar esos ejercicios. Tal vez entre alguno de demostración. Yo creo que sí va a entrar. Entonces pueden asegurar estos ejercicios y no se enfoquen tanto en este. ¿Qué hora sería el sábado? Bien, yo tengo clases en la mañana el día sábado, entonces sería por la tarde o por la noche. ¿Podrían confirmarme si quieren pasar? O otra opción sería que yo resuelvo estos ejercicios y los cuelgo a su carpeta de la plataforma. Por la tarde estaría bien. Claro, en la tarde yo no me hago problema. Terminaríamos de resolver estos y si consigo algunos más. Por la noche, por la tarde, por la noche. ¿Qué tal? ¿A las 6? ¿A las 6 de la tarde estaría bien? ¿6 o más temprano? Sí, está bien. Bien, ¿quiénes quieren a las 6 de la tarde? ¿Está bien? Ya, entonces los vamos a terminar de resolver estos ejercicios, por favor, el día sábado. Voy a tratar de conseguir más. Y con eso ya estarían listos para el examen. Ya, está bien. Entonces a las 6 de la tarde. Lo voy a agendar enseguida. A las 6 de la tarde, por favor, vamos a terminar de resolver estos ejercicios, ya que ya no me dio tiempo. Y cualquier cosa les aviso, por favor. Si su examen es el domingo, no se matoneen resolviendo ejercicios el sábado en la noche. Eso es el mejor consejo. Estén súper descansados para su examen y les va a ir muy bien, muy bien. Bien, entonces nos vemos el sábado a las 6. Les comunico si tengo algún problema, pero no creo que tengan problemas en ese horario, ¿sí? Sábado a las 6 p.m. Vamos a terminar de resolver estos ejercicios y creo que habíamos dejado inconclusos unos 2 de trigonometría, creo. Bien, bien, está bien, chicos, gracias. Entonces el sábado en la tarde los veo. Practiquen mucho y les va a ir muy bien en su examen.